Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video hablaremos de los gemelos Weasley, Fred y George, específicamente de las diferencias entre ambos. Fred y George son el cuarto y quinto hijos de Arthur y Molly Weasley. Nacieron en 1978. No es ninguna sorpresa para nadie que son gemelos idénticos. Esto significa que físicamente son iguales prácticamente en todo. Pero los gemelos van aún más allá. Comparten rasgos de personalidad. De hecho, muchas veces es difícil saber quién es quién. Como son tan similares, hoy quiero explorar cómo podemos determinar cuál gemelo es cuál. Adicionalmente, quiero repasar sus contribuciones individuales a la serie para ver si un gemelo es más importante que el otro, exclusivamente dentro de la historia. Primero lo primero. Uno debe ser mayor, ¿cierto? Claro. Resulta que, si bien ambos nacieron el 1 de abril de 1978, Fred nació primero. Él debe ser el hermano más sabio, el mayor, ¿cierto? Trágicamente también fue el primero de ambos en morir. Murió de manera prematura durante la batalla de Hogwarts. J.K. Rowling ha revelado que la muerte de Fred fue una de las más difíciles de escribir. Sin embargo, también dijo que Fred fue el elegido para morir porque era un poco más sobresaliente. Sugirió que Fred tiene un rol un poco más grande en las películas y los libros que George. De hecho, Fred es mencionado más de 900 veces en los libros, George apenas unas 700. La razón no está totalmente clara, pero puede que sea porque Fred es el hermano que habla más, suele actuar y hablar primero. Esto viene de Pottermore o Wizarding World. Cuando lees los libros, notas que casi siempre Fred hablaba primero. Usualmente decía un chiste o un comentario dramático. Era el líder, el cantante principal, el que llamaba la atención. George era el gemelo un poco más calmado, que explicaba lo que su hermano quería decir. Fred incluso le dio a George la tarea de explicar el mapa del merodeador a Harry cuando pudo haberlo hecho él mismo. De hecho, si bien Harry era cercano a ambos gemelos, tuvo conversaciones más largas con George, quien frecuentemente explicaba detalles que Harry se pudo haber perdido, planes que él y Fred tenían o cosas que Harry no entendía. Fred y George se complementaban a la perfección. Adicionalmente, Fred era el de la iniciativa para que se hicieran las bromas. George simplemente seguía la corriente. Cuando los gemelos hacían algo particularmente travieso, parece que Fred era siempre la mente maestra detrás de todo. Cuando los gemelos y Ron ayudaron a Harry a escapar de su casa en segundo año, fue Fred quien voló el Ford Anglia. Usualmente era él quien estaba detrás de las bromas, incluso las más pequeñas. Fred fue quien liberó a la salamandra en cuidado de criaturas mágicas para intentar darle de comer un petardo filibuster, y Fred fue quien accidentalmente dejó caer un caramelo longilingüo frente a Dudley. ¿Alguna vez notaron que siempre decimos Fred y George y no George y Fred? Fred hablaba y luego George explicaba, lo cual hace que las circunstancias de George después de la muerte de Fred sean aún más tristes. Ambos eran inseparables durante sus vidas, y dado que Fred era el líder, George quedó perdido después de la guerra. Después de años de seguir las acciones de su gemelo y nunca tener que actuar por su cuenta. En vida, pasaron casi todo momento juntos. Tenían una gran amistad y curiosamente los libros no hablan mucho sobre qué pasó con George después de la muerte de su hermano. Perder a cualquier amigo o familiar es algo horrendo, pero perder a un gemelo debe destruir tu alma. Después de la muerte de Fred, ¿qué pasó con George? En un documental llamado J.K. Rowling, A Year in the Life o Un año en su vida, Rowling habla sobre la familia Weasley y dice lo siguiente sobre George. Muchos lectores preguntan, ¿George está bien? Y por supuesto que no lo está. ¿Por qué lo estaría? Es la realidad, pero creo que se casó con Angelina, quien era ex de Fred. Quizá no es algo saludable, pero creo que pudieron haber sido felices, tanto como podían sin Fred. Creo que en verdad siente que una parte de él murió. Adicionalmente, a Rowling le preguntaron sobre el estado de George Weasley en una entrevista en 2007 con Bloomsbury. ¿Cómo siguió George sin su gemelo? Bueno, no creo que George haya superado la pérdida de Fred. Me pone bastante triste. Pero le pone a su primer hijo Fred y tiene una carrera exitosa apoyado por su hermano Ron. La entrevista también confirma que él continuó trabajando en el negocio que él y su hermano crearon. Ron se unió a George en Sortilegios Weasley, que se convirtió en una enorme máquina de dinero. Estas son respuestas trágicas de Rowling, pero es bueno ver que no suaviza la verdad. Perder a un miembro de tu familia es algo de lo peor de la vida. En efecto, sí, la vida seguiría para George, pero nunca sería la misma. Su compañero, la persona con quien compartió todo momento desde su infancia,
se había ido. ¿Sería feliz nuevamente? ¿Volvería a vivir alegría? Claro, pero ¿habría cambiado para siempre después de la muerte de su hermano? Absolutamente. ¿De qué otra manera estos gemelos, que eran idénticos casi en todo, funcionaban como individuos? Si bien Fred era un poco más abierto y con tendencia a causar destrozos, él y George eran casi la combinación perfecta, porque George estaba ahí para mitigar los daños. Pero no me malentiendan, George era feliz al hacerlo. Nunca quiso que la conducta de su hermano cambiara y estaba feliz de dedicarse al control de daños después de que su hermano abriera la boca. Fred y George eran definitivamente carismáticos, pero George era la imagen pública de los gemelos Weasley. Era mucho más sutil y diplomático que Fred. George era el gemelo que editó la carta que escribieron a Ludo Bagman. Sabía que ciertas palabras sonarían a una acusación y fue él quien se dio cuenta de por qué Hermione quería entrar a las cocinas de la escuela. También fue él quien recordaba conseguir las nuevas contraseñas para la sala común de un prefecto. No solo sus personalidades eran diferentes, para sorpresa de nadie, su desempeño atlético era distinto. Este rubro varía en gran manera dependiendo de los individuos, y resulta que George era el mejor atleta. ¿En qué juego? Por supuesto, Quidditch. ¿Qué posición? Golpeador. Si bien Fred y George eran excelentes golpeadores con gran reconocimiento en el equipo de Gryffindor, hubo más menciones sobre George golpeando bludgers que de Fred. George parecía ser un poco más agresivo que Fred en el campo de juego, y una vez describió que golpear una bludger hacia un jugador era una manera de liberar sus sentimientos, y se vengó de una falta al darle un codazo a un golpeador de Slytherin en el rostro. Por último, quiero explorar si hay alguna manera de distinguirlos físicamente. ¿Hay alguna diferencia para identificar quién es quién? La siguiente parte explorará a los personajes de las películas, ya que los actores, Oliver y James Phelps, sí tienen unas sutiles diferencias en su apariencia física. Como referencia, Oliver es George y James es Fred. Conseguí la siguiente información de una fuente que nunca había conocido en internet. Espero que sea precisa. Resulta que George, Oliver, tiene un rostro un poco más largo, recto y delgado con una mandíbula un poco diferente. También tiene un lunar en la parte derecha de su cuello y tiene ojos un tanto más inclinados y no tan profundos. Tiene una nariz un poco más larga y curva con una protuberancia. Tiene una sonrisa un poco torcida y es ligeramente más alto que Fred. James puede ser identificado por una cara más corta y redonda, una cicatriz en su ceja izquierda y ojos no tan inclinados ni profundos, una nariz recta, es un poco más bajo de estatura, y creo que esas son todas las diferencias entre Fred y George. ¿Aprendieron algo? Yo sé que no sabía todo esto hasta que investigué para el video. ¿Algo los sorprendió? Díganme en los comentarios. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.